Bienvenidos al Ateneo número 570 del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Carolina Paula Vargas, soy médica, especialista en clínica médica y residente de Informática en Salud, y voy a presentar sistemas de vigilancia de enfermedades no transmisibles. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Dado que estamos recién comenzando el ciclo de Informática en Salud, vamos a brindar un espacio para definir algunos conceptos como el de salud pública y el de informática en salud pública. Después pasaremos a definir lo que es la vigilancia en salud pública y nos adentraremos en el término específico de vigilancia de enfermedades no transmisibles. Después voy a presentar algunos artículos para dar evidencia internacional sobre estos sistemas de vigilancia, y por último vamos a hablar de la evidencia a nivel de nuestro país y en el Hospital Italiano. Daremos cierre con algunas conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a definir a la salud pública como la disciplina que estudia la salud y enfermedad de las poblaciones. Se va a encargar de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La informática en salud pública es la rama de la informática en salud que aplica la informática a todos los aspectos de la salud pública, y se va a centrar en los sistemas de información, en las tecnologías de información y en brindar herramientas informáticas que van a permitir lograr los objetivos que se propone la salud pública. La informática en salud pública solo existen si existen datos. Estos son los datos que los profesionales de la salud pública van a recolectar y utilizar para formular políticas públicas. Las fuentes de estos datos pueden ser diversas, pero lo principal, lo más importante, es que siempre estos datos sean precisos, sean suficientes y sean relevantes. Entonces, de esta manera llegamos al concepto de la vigilancia en salud pública. Vigilancia en salud pública también se puede escuchar como vigilancia epidemiológica o sistemas de vigilancia directamente. En el año 2002, la OPS define a la vigilancia como el análisis, interpretación, difusión sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, para ver tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo que puedan seguirse o anticiparse cambios para realizar acciones oportunas, que incluyan las medidas de control. De forma más práctica, podemos decir que las características de un sistema de vigilancia están dados, en primer lugar, por la recolección sistemática y continua de los datos pertinentes a un evento de salud. En segundo lugar, para la integración y evaluación de los datos, que va a incluir el análisis e interpretación de los mismos. Y en último lugar, la comunicación de estos datos, en particular a las personas que van a tomar estas decisiones y aquellos que van a formular las políticas públicas. Al recolectar los datos de un evento de salud, es importante que se detecten los casos aplicando definiciones estandarizadas y definir los mínimos datos que se deben recolectar. Las fuentes de datos pueden provenir de dos maneras: de fuentes de datos primarias o fuentes de datos secundarias. Las primarias van a ser aquellas que están creadas específicamente para obtener los datos que se requieren, y las fuentes de datos secundarias van a ser fuentes que están creadas para otros fines, pero que brindan información significativa para los sistemas de vigilancia. Dentro de las fuentes de datos primarias vamos a encontrar a los registros, que son reportes individuales en sujetos afectados por alguna condición o enfermedad; a las unidades centinelas, que son centros de atención de salud con una actividad intensiva de vigilancia de una patología en particular; y a las encuestas poblacionales, que van a consistir en cuestionarios que están enfocados en una temática específica y tienen una periodicidad preestablecida. Dentro de las fuentes de datos secundarias vamos a encontrar a las estadísticas vitales, que nos van a hablar de datos sobre nacimientos y defunciones a partir de certificados de nacimiento o certificados de defunción; bases de datos administrativas, que se van a obtener a partir de prácticas o consultas en el sistema de salud; y a partir de historias clínicas electrónicas o registros electrónicos, en donde se van a constatar problemas de salud, datos de laboratorio, entre otros datos,
Y la principal ventaja de estos registros electrónicos es que permiten que se detecten los casos en el momento en que el profesional ingresa el registro en la historia clínica electrónica, o a partir de que un resultado de laboratorio se detecta que está por fuera de los valores normales. Una vez que se recolectan los datos, es importante validarlos y establecer un protocolo básico de control de calidad de los mismos. Entonces, hasta acá llegamos hablando de todo el sistema de vigilancia, y generalmente lo que uno piensa cuando piensa en un sistema de vigilancia es en los procesos agudos, en las enfermedades infecciosas y transmisibles, sobre todo después de haber vivido la pandemia por COVID-19. Pero hoy en día la vigilancia abarca mucho más que eso, incluyendo enfermedades crónicas, incluyendo vigilancia de factores de riesgo e incluyendo condiciones de salud positivas como por ejemplo nutrición o la lactancia materna. En este caso vamos a hablar de la vigilancia de enfermedades no transmisibles y vamos a ver la importancia que tienen estas. Las enfermedades no transmisibles también son conocidas como enfermedades crónicas y representan la primera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, alrededor de un 71%. Los 4 grupos principales dentro de las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Y estas son las que representan aproximadamente un 80% de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Por esto es importante que se realicen políticas públicas y estrategias de prevención sanitaria. Y en base a esto, la Organización de las Naciones Unidas propone como meta dentro de su objetivo número 3 de salud y bienestar, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, el reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2030. Como dijimos recién, es importante recopilar datos para establecer políticas de salud pública y estrategias de prevención, y para eso es que nos va a servir los sistemas de vigilancia en salud pública, específicamente en este caso, sistemas de vigilancia de enfermedades no transmisibles. Entonces ahora vamos a pasar a presentar algunos artículos que van a provenir de 3 países diferentes, uno de Estados Unidos, otro de Canadá y otro de China, que vamos a ver cómo implementan ellos los sistemas de vigilancia para enfermedades no transmisibles en sus países. El primer artículo es el que está denominado Innovaciones en la vigilancia de la salud de la población, uso de registros electrónicos de salud para la vigilancia de enfermedades crónicas. Este artículo fue publicado en el año 2017 y el objetivo fue describir un sistema de vigilancia basado en registros electrónicos, en historia clínica electrónica, y fue denominado New York City Macroscope. Posterior a eso, lo compararon con sistemas disponibles. Este sistema de vigilancia fue creado en el año 2012 y para ello se seleccionaron, se definieron y se validaron distintos tipos de indicadores. Entre ellos se establecieron la prevalencia de diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la obesidad y tratamiento y control de la diabetes, la hiperlipidemia y la hipertensión. También se tuvo en cuenta la vacunación para influenza. Para realizar este sistema de vigilancia y validarlo, se extrajeron los datos de historias clínicas electrónicas de consultas de atención primaria del último año y posteriormente se compararon con encuestas como la encuesta de examen de salud comunitaria de la ciudad de Nueva York, que es una encuesta realizada en persona, y encuesta de salud comunitaria de Nueva York, que es una encuesta de tipo telefónica con una periodicidad anual y que detecta los factores de riesgo conductuales. Los resultados de este artículo fueron que la prevalencia de diabetes, hipertensión, tabaquismo y obesidad se desempeñaron bien de acuerdo con los criterios de concordancia, y cada uno de estos indicadores demostró una alta sensibilidad y especificidad. Estos indicadores, en conclusión, estarían demostrando que tienen utilidad para la vigilancia basada en historias clínicas electrónicas o registros electrónicos, pero en jurisdicciones con redes de historias clínicas electrónicas en funcionamiento. No sería relevante utilizarlo en localidades donde el sistema
electrónico no estuviera bien desarrollado o que no pudieran contarse con muestras suficientemente grandes como para producir estimaciones confiables. El segundo artículo es el llamado el Sistema Canadiense de Vigilancia de Enfermedades Crónicas, un modelo para la vigilancia colaborativa. Este artículo fue publicado en el año 2018 y su objetivo fue describir el Sistema Canadiense de Vigilancia de Enfermedades Crónicas, que es un sistema de vigilancia para enfermedades no transmisibles en todas las provincias y territorios canadienses, que utiliza datos administrativos vinculados. En esto nos vamos a detener un poco más para explicar en qué consiste este Sistema Canadiense de Vigilancia, y podemos decir que es una red colaborativa de sistemas de vigilancia provinciales y territoriales que está apoyado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Se va a basar principalmente en obtener los datos a partir de fuentes de registros de seguros de salud, resúmenes de altas hospitalarias, reclamaciones de facturación de médicos y en algunas ocasiones también utiliza datos de prescripciones farmacológicas. En total, el sistema de vigilancia va a realizarse sobre aproximadamente 20 enfermedades crónicas. En esta diapositiva vamos a ver cómo es el sistema en que se implementa todo el sistema de vigilancia, y para ello vemos que empieza por recolectarse la información, y para eso la Agencia de Salud Pública del Canadá es quien emite la solicitud a las provincias y territorios y es distribuida entre los miembros del comité técnico. Las provincias y territorios toman los datos a partir de bases de datos administrativas y los procesan a través de software que lo provee la Agencia de Salud Pública de Canadá también. Se deben definir e identificar los casos, se deben aplicar definiciones a estos datos administrativos, se deben validar y posteriormente crear los registros a partir de estos casos ya definidos y validados. Por último, se van a obtener los datos y cada provincia y territorio va a enviar la información recopilada de los registros hacia la Agencia de Salud Pública de Canadá. Ellos son también los que van a analizar estos datos y van a preparar los informes para comunicar y posteriormente poder formular políticas públicas. Una vez que termina este circuito, como todo sistema de vigilancia, el ciclo vuelve a continuar para poder volver a monitorear las políticas y nuevamente el funcionamiento del sistema. Las fortalezas que tiene este sistema de Canadá es que utiliza métodos estandarizados, utiliza un método colaborativo y tiene pocas inconsistencias porque la Agencia de Salud Pública de Canadá tiene una presencia continua. Además, facilita el análisis de datos. Por otro lado, hay una capacidad para poder desarrollar el sistema en todas las provincias y territorios. Dentro de los desafíos o limitaciones que presenta el sistema es que hay heterogeneidad en las bases de datos administrativas entre ciertas jurisdicciones, hay cambios en la calidad de los datos a lo largo del tiempo, y para cada provincia o territorio suelen haber reglas de divulgación específicas que no permiten distribuir la información para todos igual. Este artículo concluye en que el sistema de vigilancia de Canadá para enfermedades no transmisibles es un recurso único que fortaleció la salud pública en Canadá. Estuvo exitosamente implementado y sostenido por la Agencia de Salud Pública de Canadá y las provincias y territorios. El último artículo que voy a presentar es el denominado Vigilancia de la epidemia de enfermedades no transmisibles a través del Sistema Integrado de Gestión Colaborativa de Enfermedades no transmisibles, un estudio piloto de viabilidad realizado en la ciudad de Ningbo, en China. Este artículo fue publicado en el año 2020 y el objetivo fue describir un programa piloto realizado en Ningbo por el Centro de Control de Enfermedades de China, que tuvo como objetivo desarrollar el Sistema Integrado de Gestión Colaborativa de Enfermedades no transmisibles. Este sistema de vigilancia se caracteriza por ser un sistema integrado, colaborativo y con un intercambio entre los tres niveles de salud. Además, permite el intercambio de datos en tiempo real.
Para esto vamos a ver esta diapositiva que nos muestra el proceso de intercambio de datos y el uso compartido de los mismos a través del intercambio de datos en los 3 niveles de salud pública. Este ciclo comienza cuando un médico asistencialista diagnostica una enfermedad crónica notificable en su sistema clínico. Ahí es donde le aparece de forma automática una tarjeta de reporte para presentar los datos sobre el paciente específico y para extraer los datos de la historia clínica electrónica. Después de esto, los médicos de salud pública que trabajan en los centros de control van a verificar la información extraída de la historia clínica y si el contenido no cumple con los requisitos estándar, la tarjeta va a ser devuelta a los médicos asistencialistas para que la puedan editar. Si en cambio sí cumple con los requisitos estándar, van a transmitir de forma automática la información a la plataforma sanitaria regional. Y a través de un proceso de intercambio de datos, por etapas se va a compartir toda esta información con el sistema provincial y finalmente con el sistema nacional. Además, se destaca que todo este sistema se basa en que los datos también se intercambian con la plataforma digital del sistema de control de enfermedades. Como conclusión, este sistema está caracterizado por un montón de atributos que vamos a ver ahora, que están basados en la guía de CDC para evaluar los sistemas de vigilancia. Está caracterizado por ser un sistema sencillo, ya que está automatizado y no requiere la carga manual de datos. Es un sistema flexible porque no requiere de tanto tiempo, es rápido y de bajo costo. Es un sistema de calidad porque sus datos son seguros y precisos. Es un sistema aceptable porque está administrado por el gobierno. Es representativo porque la tasa de cobertura de instituciones que notifican de forma obligatoria es del 98%. Y es un sistema que es oportuno porque permite el intercambio en tiempo real de los datos gracias a la aparición automática de la tarjeta de reporte y la extracción de los datos de información cuando los pacientes visitan a la clínica o están hospitalizados. Entonces, ahora sí pasando a la situación en Argentina, podemos encontrar que existe implementado dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, o también conocido como SISA, el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Este es un sistema en el cual cada institución debe reportar de forma manual en una plataforma de un sitio web cada enfermedad que notifica. Entre estas enfermedades que se notifican, no se encuentra de forma obligatoria el reporte de las enfermedades no transmisibles. Es por esto que terminan sin notificarse y perdiendo prioridad. A lo largo de los últimos años, el sistema de reporte de egresos hospitalarios fue creciendo, la instalación de sistemas electrónicos en diversas instituciones también se fue desarrollando, pero todavía en los diferentes centros de salud, en los diferentes sistemas de salud, todos estos sistemas electrónicos y bases de datos están fragmentados, no existe la integridad, no existe la interoperabilidad y es difícil relacionar la información, obtener los datos y crear un sistema de vigilancia adecuado. Hoy por hoy, un sistema disponible para poder establecer una tendencia temporal de los factores de riesgo a lo largo del tiempo es la encuesta nacional de factores de riesgo que se realiza cada 4 años. Además de esto, también existe un sistema desarrollado de vigilancia epidemiológica y reporte del cáncer, pero está más que nada orientado al reporte y no tanto como un sistema activo de vigilancia. Está basado en estadísticas vitales y además en registros institucional del de tumores de Argentina, que es el RITA, y en los registros de cáncer de base poblacionales. Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, las enfermedades no transmisibles no son notificadas, pero lo que sí se realiza en el Hospital Italiano es un anuario sobre la población del plan de salud para brindar una visión rápida en la evolución de la población que asiste al hospital
y se dedica un apartado exclusivo a las enfermedades no transmisibles, como se ve en esta diapositiva, en la que se presenta el último anuario realizado a fines del 2020. La ventaja que posee el Hospital Italiano de Buenos Aires es que permitiría que se aplique localmente un sistema de vigilancia, dado que tiene un sistema de información ampliamente desarrollado y la historia clínica electrónica está basada en problemas. Además, durante la pandemia de COVID-19, se pudo desarrollar un sistema, una interfaz entre la historia clínica electrónica del hospital y el CISA para reportar casos de dicha enfermedad que están basados en los datos de laboratorio, constituyendo un hito muy importante y una aproximación a la idea de vigilancia basada en registros electrónicos. Acá se puede ver en la diapositiva que la información que se obtiene para el sistema de vigilancia epidemiológica puede provenir tranquilamente de los registros electrónicos. Como conclusión, vamos a decir que implementar un sistema de vigilancia basado en historias clínicas electrónicas, en datos administrativos, en sistemas integrados o sistemas colaborativos se demuestra como seguro, costo efectivo y oportuno. A pesar de todo esto, en muchas regiones y en nuestro país, como venimos diciendo, se representa como desafío poder instalar un sistema de vigilancia. Los sistemas de información no están completamente desarrollados, mucho menos integrados entre sí, y es fundamental que la interoperabilidad, la confidencialidad y privacidad de los datos y estandarización estén presentes. ¿Cuál es el desafío principal para poder pensar en plantear un sistema de vigilancia? Por lo menos en nuestro país, va a ser que todos los centros de salud y todos los sistemas de salud puedan tener acceso a las tecnologías de la información en primera medida y se empiece a priorizar la principal causa de muerte mundial, que son las enfermedades no transmisibles. Solo a partir de ahí es donde se va a poder pensar entonces en implementar un sistema de vigilancia y que éste tenga éxito. Con esto damos cierre a este Ateneo y los invitamos y los esperamos el próximo jueves al próximo Ateneo llamado Registro del Cáncer, que va a estar a cargo del licenciado Javier Ignacio Castro. Muchas gracias.